Bueno, el cáncer gástrico es una enfermedad agresiva que continúa siendo aún de gran impacto en la salud global. A pesar de una disminución general en la incidencia en las últimas décadas, el cáncer gástrico sigue siendo el cuarto tipo de cáncer más común y es la segunda causa principal de muerte por cáncer en todo el mundo. A pesar de la que incidencia ha ido disminuyendo, sobre todo por la mejora en la que ha habido en los estilos de nutrición, conservación de los alimentos, mejoras en la prevención, en el diagnóstico y tratamiento temprano, sobre todo que se ha dado esto, ¿no? Que hay una concientización en lo que es la población acerca del diagnóstico y tratamiento temprano en la parte preventiva. A pesar de todo ello, la enfermedad aún sigue teniendo un mal pronóstico. Así es así que la distribución del cáncer gástrico a nivel mundial varía sustancialmente entre lo que es las regiones geográficas. Está asociado sobre todo a la incidencia, a la supervivencia y a la mortalidad de la enfermedad. Se dice que en los países asiáticos se representan la mayoría de los casos en el mundo, mientras que en Europa y las Américas es menos de la cuarta parte de la carga de la morbilidad mundial. Esto se debe a que en los países asiáticos hay una mayor prevalencia de esto, incluso los estudios que se han hecho de cáncer gástrico y las actitudes preventivas y el diagnóstico temprano de cáncer se da justo en lo que es Japón. Esto es un cuadro que se hizo acerca de la incidencia mundial, que lo hace el GloboCan de 2008 y 2012, en el cual vemos que el cáncer gástrico sigue siendo el cuarto cáncer más común a nivel mundial en varones y el quinto en mujeres, con una incidencia aumentada en lo cual son los países en vías de desarrollo, ¿no? Este gráfico muestra más o menos dónde estamos nosotros, ¿no? Lo que es Suramérica, más o menos tiene una incidencia de cáncer nada despreciable, es una incidencia intermedia, con cierta prevalencia siempre sobre el género masculino. El número de casos nuevos en Asia se establece que aumentan más o menos, aumentarán para el 2020 en más de lo que se ha diagnosticado en el 2002, casi en 810,000 casos más de cáncer gástrico. Esta es una distribución de cáncer gástrico. Nosotros estamos en cáncer gástrico, lo que es incidencia, una incidencia intermedia, según los reportes que tenemos de los últimos análisis que se han hecho. Este es un reporte. En el 2008 vemos que la incidencia era más o menos 22.6 casos nuevos, y en el Perú para el 2012 la misma GloboCan Asia es 19.5 más o menos la mortalidad. Sin embargo, si bien hay estudios de cáncer gástrico en el Perú, no existe un adecuado registro de cáncer gástrico nacional. Esto lo tomé de un periódico hace poco en El Comercio, que salió la semana pasada, que reportaba que el Perú tiene casi 5,000 personas que mueren al año por cáncer gástrico. El registro es inadecuado, es insuficiente, y los pocos registros que tenemos y que se han podido recopilar a través del INEN, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, se deben sobre todo a las ciudades más grandes, incluida la de nosotros, en los cuales hay registros de cáncer poblacional porque se dan a través de los institutos regionales. Ahí tenemos a Lima, Trujillo y Arequipa, que anotan que el cáncer gástrico es la primera causa de muerte en ambos sexos. La casuística del INEN además revela que en los últimos años se recibe un promedio de 820 casos de cáncer de estómago, con tendencia a que se incrementen estos, ¿no? Es así que podemos decir que, como hemos visto, la incidencia de cáncer gástrico se incrementa con la edad. Ocurre en un pico que va entre los 60 a los 80 años. Sin embargo, hemos visto últimamente que ha habido cambios en la alimentación, a los factores genéticos. Tenemos pacientes menores de 30 años ya con cáncer gástrico, ¿no? Antes eran raros, ahora ya tenemos cáncer en esta edad. Y la preponderancia, bueno, es una cuestión ya que viene hereditaria. Es el sexo masculino el que es más preponderante a tener cáncer gástrico que el género femenino. Como les mencioné inicialmente, existen varios factores de riesgo acerca del cáncer gástrico. Tenemos factores de riesgo genéticos, ambientales, y dentro de los genéticos que ya han sido estudiados, es que si es que hay un antecedente familiar con cáncer gástrico, tenemos una incidencia más o menos de 2 a 3 veces mayor de aquel que nunca tuvo un antecedente de algún familiar con cáncer gástrico. Dentro de los factores genéticos también se ha determinado que aquellas poblaciones o aquellos individuos que tienen grupo sanguíneo A tienen mayor prevalencia de cáncer gástrico.
Probablemente es el grupo sanguíneo A, porque el grupo sanguíneo A, si bien en nuestra población es una mezcla usualmente con el grupo sanguíneo O, el grupo sanguíneo A inicialmente, si nos ponemos a ver la genética, tiene que ver que tiene que descendencia europea, ¿no? Entonces los europeos tienen mayor cáncer gástrico que nosotros. Dentro de los otros factores de riesgo tenemos los ambientales. Y dentro de los ambientales está la alimentación, sobre todo todos aquellos alimentos que sean ricos en sal o que estén ahumados, ¿no? Dentro de ellos están los pescados secos y salados, los alimentos muy condimentados, las carnes rojas, las parrillas que a veces tanto nos gustan comer que están ricas en sal. También tienen, si es que las comemos de manera muy periódica, tienen cierto factor de riesgo para el cáncer gástrico. Dentro de otros está la ingesta de alcohol, el beber bebidas muy calientes, sobre todo someter a lo que es al estómago a cambios de temperatura muy bruscos. El nitrato de sodio, como vemos, la sal está involucrada en gran parte de la parte ambiental para lo que es cáncer gástrico. El uso de tabaco masticado, que lo podemos a veces saber en nuestras poblaciones, y la exposición a radiaciones, bueno, siempre está muy relacionada a lo que es cáncer en general. Dentro de los otros factores de riesgo que tenemos, existen algunos factores, condiciones que el paciente trae. Hay pacientes que podemos ver que tienen una gastritis atrófica, que como veremos más adelante, no es más que hay un cambio ya en la mucosa del estómago que condiciona a que sea más propenso a que tenga cáncer gástrico. Dentro de ellos, dentro de todos los cambios premalignos que les llamamos nosotros cuando vemos el resultado de una biopsia por endoscopía, está la metaplasia intestinal y posterior a ello es la displasia. Como yo le explico a mis pacientes, atrofia significa que inicialmente nosotros no debemos de ver los vasos submucosos cuando hacemos una endoscopía y en este caso se ha disminuido el grosor del tamaño del estómago. La metaplasia significa que hay un cambio de epitelio del estómago. El estómago normalmente es liso, no está conformado por un tipo de células y la metaplasia intestinal, como su mismo nombre dice, el estómago muta y cambia otro tipo de epitelio que es un epitelio intestinal. Trata de defenderse del agente agresor. Y posteriormente a que se da estos cambios de atrofia, metaplasia, finalmente vemos la displasia, que la displasia ya son cambios en la organización celular. La displasia puede ser de bajo grado o de alto grado, que ya finalmente llega a ser un cáncer in situ. Otro de los cambios premalignos es la anemia perniciosa, que es por un déficit de vitaminas, sobre todo B12. En estos tipos de pacientes son 20 veces más frecuentes de hacer cáncer gástrico que en sujetos normales. La otra condición premaligna es aquel paciente que ya ha tenido alguna gastrectomía, sea por un cáncer anterior o por una enfermedad benigna como una úlcera perforante, por ejemplo. Y los otros que están muy de moda, que ahora cuando se hace una endoscopía o cuando veremos más adelante cuando se hace una colonoscopía, es la presencia de pólipos. En este caso, los pólipos gástricos. Los pólipos gástricos los dividimos en pólipos benignos, netamente benignos, y en pólipos premalignos o que ya tienen alguna secuencia de cambio. En los pólipos gástricos tenemos los pólipos hiperplásticos. Ahora, no todos los hiperplásticos significa que hay un aumento de células más de lo normal, pero no hay ningún cambio en estas células, entonces son células benignas. Pero cuando condiciona que estos pólipos hiperplásticos puedan degenerarse o convertirse en pólipos malignos, cuando la presencia de estos pólipos hiperplásticos son múltiples y estos tengan un tamaño mayor a 1 centímetro, 2 centímetros, dicen algunos autores. Entonces, en este caso hay que retirarlos y estudiarlos, ¿no? Otro caso son los pólipos gástricos, sea benignos o premalignos, mayores de 2 centímetros, por el tamaño de la lesión. Entonces, se ha dicho que estos pólipos mayores de 2 centímetros, al realizar una endoscopía, cuando se hace la biopsia, hay cierto grado de displasia ya en ellos. Y de estos, más o menos un 4% pueden tener alguna asociación con cáncer gástrico. Así que la premisa para nosotros es que pólipo que encontremos, pólipo que retiramos y mandamos a estudiar. Dentro de los factores infecciosos del cáncer gástrico está el sobrecrecimiento bacteriano
Y sobre todo la presencia del Helicobacter pylori, que está tan de moda, entonces todo el mundo dice que tiene Helicobacter pylori y qué asociación hay con el cáncer gástrico. Sobre todo el Helicobacter pylori, decirles que no es solo uno, hay varios tipos de Helicobacter pylori. Los que se han asociado a lo que es cáncer gástrico es el CAG positivo, que es un estudio molecular que se ha hecho de ellos y que tendría cierta asociación con el cáncer gástrico. Como le expliqué, dentro de los factores de riesgo nos vamos a detener un poquito en hablar lo que es los pólipos gástricos y sobre todo la infección por Helicobacter pylori. Dentro de los factores de riesgo de las lesiones tenemos lesiones benignas, como le expliqué inicialmente, y lesiones malignas. Dentro de las lesiones benignas tenemos los pólipos no neoplásicos, es decir, que son pólipos netamente benignos. Y hasta ahí están los pólipos hiperplásicos. Dentro de este grupo podemos encontrar pólipos de glándulas fúngicas, pólipos amartomatosos, pero todos ellos siguen siendo pólipos netamente benignos. Dentro de las lesiones malignas tenemos aquellos pólipos neoplásicos que nuestro patólogo nos va a informar como adenomas, y estos adenomas se van a dividir en adenomas que presentan displasia de bajo grado o de alto grado. Todos ellos son lesiones malignas y que pueden degenerar y pueden convertirse en cáncer, sí. Entonces hay que retirarlos en su totalidad. Como mencionamos, los pólipos hiperplásicos son regenerativos, es decir, son aumento de las células, mas no hay neoplasia. No hay ningún cambio en la célula, en la organización celular. Son muy frecuentes, 75% de los pólipos gástricos, y usualmente se caracterizan por ser de pequeño tamaño, es decir, usualmente miden 10 milímetros como máximo. Lo máximo podría medir es menos de 15 milímetros. Y surgen en el contexto de una gastritis atrófica, es decir, en aquellos pacientes con gastritis crónica que no se hacen tratar o que ya tienen alguna degeneración hacia atrofia, entonces en ellos podemos encontrarlos hasta en un 75%. El riesgo de transformación maligna es mínimo, pero se ha dicho que más o menos el 2% de estos pólipos pueden de originarse en cáncer gástrico y degenerarse en un adenocarcinoma manifiesto. Bien, el otro grupo es los pólipos ya adenomatosos, que son pólipos lesiones malignas. Estos son la segunda causa más común de pólipos gástricos y se dan más o menos aproximadamente en un 10%. Estos sí son pólipos neoplásicos desde su origen, no como los otros, como los hiperplásicos, que son lesiones netamente benignas. El riesgo de malignidad es proporcional a su tamaño, que quiere decir a menor tamaño, menor riesgo, y a mayor tamaño, mayor riesgo de presentar degeneración. Se dice que los pólipos mayores de a 20 milímetros, mayores a 2 centímetros, la incidencia de convertirse en cáncer gástrico es de un 24%, es decir, es considerable, ¿no? No estamos hablando de un porcentaje bajito como los pólipos hiperplásticos, que solo era de un 2% de que se degenere. En este estamos hablando de un 24%. Así que pólipo adenomatoso que le informen o digan que ya tiene cierto grado de adenoma, se tienen que retirar. Usualmente lo ubicamos en el antro, que ahora lo vamos a ver en algunas imágenes, y suele estar relacionado que hay un antecedente familiar, que en la familiar alguien presentó, papá, mamá, hermanos, en un 50%. Entonces, estas son imágenes, por ejemplo, estos pólipos, bueno, nosotros los endoscopistas, los gastroenterólogos, podemos a veces por algunas características que tienen en la endoscopía determinar si son benignos o malignos a primera vista, ¿no? Y ya luego la biopsia nos los corrobora. Por ejemplo, estos pólipos son pólipos hiperplásicos en el estómago, pero por ejemplo este pólipo tiene mayor de 10 milímetros, ya casi unos 2 centímetros. Entonces debería de retirarse porque hay riesgo de que malignice. En este lado podemos ver pólipos fúngicos que también siguen siendo benignos. Estos son mucho más comunes que vemos en nuestros pacientes con gastritis atrófica. Y a veces estos pólipos fúngicos significa que están ubicados en el fondo del estómago. Entonces, estos usualmente están relacionados con la ingesta de inhibidores de bomba de protones. Aquellos ancianitos o aquellas personas que toman omeprazol porque se automedican o toman por varios años, pueden formar este tipo de pólipos. Los otros tipos de pólipos son los pólipos adenomatosos, que son pólipos que ya tienen riesgo de malignidad. En las imágenes se ven diferentes y las patologías son las que nos corroboran el diagnóstico y nos dirán que si este adenoma tiene displasia de bajo grado o tienen displasia de alto grado, ¿no?
El otro factor de riesgo que está relacionado con el cáncer gástrico y que está en plena boga es la presencia del Helicobacter pylori. En 1994, la Agenda Internacional para la Investigación de Cáncer y la Organización Mundial de la Salud clasificaron al Helicobacter pylori como carcinógeno del grupo 1. ¿Qué significa que un agente sea carcinógeno del grupo 1? Que existe una relación directa entre la presencia de Helicobacter pylori y el cáncer gástrico. Es decir, eso está comprobado, está corroborado y ya desde el año 94 la Organización Mundial de la Salud lo dice. Entonces, ¿por qué el Helicobacter pylori condicionaría o nos podría llevar al cáncer de gástrico? Es la infección bacteriana crónica más común del ser humano. Es crónica, por ende, produce varios cambios en el estómago. Afecta más o menos el 60% de la población en países desarrollados y un 80% en países en vía de desarrollo, que sería nuestro caso. Existen diferentes cepas bacterianas, cada una tiene diferentes factores de virulencia, factores de adhesión, toxinas, enzimas que les permiten la malignidad, y estos factores le van a permitir adaptarse al medio gástrico y causar sobre todo esto un daño continuo en las células del estómago. Eso es lo que produce el Helicobacter pylori, por eso es importante erradicarlo. Existen cepas más virulentas, es decir, existen varias clases de Helicobacter pylori, los cuales algunas cepas, las más virulentas, producen una proteína citotóxica asociada al gen A. Por eso le mencionamos inicialmente que la que más está relacionada es el Helicobacter pylori CAG-A positivo. Más del 90% de las cepas del Helicobacter pylori en Lima, Perú, son CAG-A positivo, en un estudio que se hizo en Cayetano, que se ha relacionado al incremento de riesgo a desarrollar inflamación crónica y cáncer gástrico. Es decir, nosotros somos un país en vía de desarrollo que tiene una alta incidencia de Helicobacter pylori y dentro de todas las cepas que tenemos y en los pocos estudios que se han hecho, son CAG-A positivos, significa que tienen las mayores cepas las cepas con mayor virulencia. Bueno, aquí nos salió muy claro el cuadro, pero lo que nos dice es que ante una mucosa normal, primero que se da una gastritis superficial. Es decir, que solo hay una inflamación, no muy severa. Y si esto le agregamos la infección por Helicobacter pylori, le agregamos que nosotros ingerimos gran cantidad de sal, de productos ahumados y todo lo que hemos mencionado como factores de riesgo, esta gastritis no queda en una gastritis superficial, sino progresa hacia una gastritis atrófica. Finalmente, esta gastritis atrófica, ¿qué hace? Que haya un incremento en el pH, que haya sobrecrecimiento bacteriano y que se den ya algunas mutaciones a nivel epitelial. Y finalmente origina lo que es la metaplasia, que la metaplasia ya viene con la atrofia, vienen a ser cambios premalignos. La metaplasia progresa hacia la displasia y finalmente puede llevarnos hacia el carcinoma. Pero para que se dé todo ello, tienen que estar involucrados varios factores, como les he mencionado, genéticos, ambientales y condiciones premalignas que ya trae el paciente. Esta es una imagen, lo que nosotros vemos en la endoscopía. Este es un estómago normal, no tiene nada. Como ve, la mucosa rosada, lisa, no tiene ninguna alteración. En esta imagen ya vemos aquí unas líneas, unos eritemas, aquí a nivel como eritema radiado, como si hubiera pasado un arañazo de un gato por ahí. Y en la C, nosotros vemos, a diferencia de esta, que vemos el punteado rojo, ¿no? El eritema, pero vemos zonas, que hay zonas pálidas. E incluso podemos saber algunos de los vasos que pasan por debajo del estómago, los vasos submucosos. Aquí significa que ya hay cierto grado de atrofia, ¿no? Es diferente este estómago que este. Aquí solamente hay inflamación y aquí ya vemos el cierto grado de atrofia. Finalmente, en esta endoscopía, como podemos ver, aquí la mucosa sigue siendo la superficie lisa. Y aquí lo que vemos es una superficie rugosa, ¿no? Como si hubieran levantado por ahí algunos nodulitos. Entonces, esto ya implica que hay cierto grado de metaplasia. Es decir, nosotros endoscópicamente, los gastroenterólogos, podemos determinar la gastritis y si hay atrofia, si hay metaplasia, y los corroboramos con la patología, ¿no? Van de la mano. Bueno, esto es lo que un gráfico más, que es lo que dice la actividad que hay, ¿no? Entonces, esto es la inflamación, no hay inflamación a nivel del epitelio, se van inflamando, van apareciendo los polimorfos nucleares, que son los que actúan hacia la inflamación. Y finalmente, como va pasando el tiempo y si no hay tratamiento, puede haber una inflamación severa y crónica. Bien,
Entonces, la historia natural del cáncer gástrico empieza desde condiciones precancerosas, que sería lo que nosotros traemos. La gastritis crónica atrófica, que por ahí nos encontraron un pólipo gástrico, que tenemos úlcera gástrica o tuvimos el antecedente de un estómago operado, ya sea por lesión premaligna previa o por lesión benigna, o tenemos enfermedades genéticas. Esto asociado a lo que son las lesiones precancerosas, que quiere decir si es que en ese pólipo, por ejemplo, nos encontraron cierto grado de displasia, más que tenemos nuestro componente genético, que ya lo traemos y que esto no lo podemos cambiar, asociado a lo que es la dieta, que eso sí podríamos modificarlo, finalmente podemos llevarnos a un cáncer gástrico. Ahora el cáncer gástrico, como veremos más adelante, no es que de frente sea un cáncer gástrico avanzado, pero lamentablemente lo diagnosticamos en esta etapa. El cáncer gástrico es primero un cáncer gástrico precoz y finalmente es cáncer gástrico avanzado. Ahora con los métodos diagnósticos y con la cultura, sobre todo, de los pacientes, podemos detectar muchas de las veces el cáncer gástrico precoz, cambiando el pronóstico del paciente. Entonces la evolución del cáncer es larga, más o menos entre 10 a 20 años, que se van produciendo los daños a nivel de la mucosa del estómago. Asimismo, el cáncer gástrico, entrando ya a lo que es la parte del diagnóstico, del tratamiento, el cáncer gástrico se ha dividido en dos tipos, ¿no? Cuando veamos algún resultado de algún familiar o algún paciente, vemos que la clasificación es de tipo intestinal o difuso. ¿Cambia el pronóstico? Sí. La más frecuente es el cáncer gástrico de tipo intestinal. ¿Qué quiere decir? Es aquel cáncer que tiene una más alta incidencia de cáncer gástrico. Usualmente se da en personas longevas, mayores de 60 años. Es un cáncer gástrico diferenciado. ¿Qué quiere decir? Que está bien diferenciada las células y eso es bueno porque el pronóstico del paciente es mejor. Tiene una diseminación hematógena a través de la sangre, usualmente está caracterizado porque se ubica a nivel de antro en la parte distal del estómago y está asociado a lo que le dije la secuencia del gastritis atrófica y metaplasia intestinal grave, es decir, pasa por gastritis, atrofia, metaplasia y finalmente displasia y cáncer. Se forman de glándulas con células similares a las intestinales, de ahí su nombre de intestinal. El otro tipo de cáncer es el cáncer gástrico según la clasificación de Laure difuso. Usualmente está frecuente en frecuencia similar en regiones de alto o de bajo riesgo porque se dice que tendría cierto componente más que todo genético. Por ende, se afecta a pacientes jóvenes, pacientes con edades incluso menores de 50 años y aquí sí tiene cierta prevalencia sobre las mujeres, a diferencia que lo vimos anteriormente que la preponderancia era para los hombres. Es un cáncer gástrico indiferenciado, usualmente está ubicado en el fondo y en el cuerpo gástrico y tiene un peor pronóstico porque hay la presencia de las células en anillo de sello que sobre todo nos dice que este cáncer no está bien diferenciado y que es mucho más agresivo que el cáncer intestinal. Dentro de los síntomas que puede tener el paciente cuando llega a la consulta es que el paciente puede tener síntomas tan no precisos, no específicos, como otros síntomas que sí nos alarmarían o síntomas de alarma, ¿no? Dentro de los síntomas de cáncer incipientes tenemos los asintomáticos, que más o menos se da en 2%, es aquel paciente que se llega por rutina, se hace una endoscopía y no tiene ninguna molestia. Pero como vemos el porcentaje es mínimo. La mayoría de ellos es porque llega o tiene algún síntoma. El otro paciente es el que le llega que tiene presencia de un dolor ulceroso, el que dice que tiene un dolor en epigastrio, tipo quemante, ¿no? Como si hubiera ahí alguna llaga, más o menos se da en un 52%. Hay otro tipo de pacientes que solo llevan porque presentan anorexia. Las ganas de comer se han disminuido y se dan un 34%. Y hay otro paciente que aún siendo un cáncer incipiente puede debutar como un cuadro de hemorragia digestiva alta. Aquel paciente que vomita sangre por la boca o hay que presencia de melena que son deposiciones negras, ¿no? Existe otro grupo que son los pacientes que tienen cáncer avanzado. Estos pacientes ya la clínica es más florida, ¿no? En ellos vemos baja de peso notable, que se da casi en un 92% de los pacientes, presencia de anorexia, ya que el cáncer avanzado tiende a producir metabolismos que son caquéticos, que hacen que disminuya el peso notablemente, por eso también es la anorexia. Hay presencia de vómitos en este paciente, nos puede decir que tiene dolor al deglutir los alimentos en un 40% de ellos, o que presentan llenura precoz, que es un síntoma frecuente, sino que se nos olvida preguntarle al paciente.
El paciente que le dice, yo ya no como el plato que normalmente comía, sino como la mitad o la tercera parte de este. ¿Y por qué no lo come? ¿Usted no siente apetito? Y le dice, sí, yo siento apetito, tengo ganas de comer, pero lo que siento es que ya me llené, comiendo la mitad de esto o la tercera parte. Eso se llama llenura precoz, que el paciente tenga ganas de comer, pero que ya no tolere más comida porque está reducida la capacidad gástrica. Y lo otro es la presencia de hemorragia digestiva alta, ¿no? Que se da en un 20% de los casos. Sí, sí. La llenura precoz no se da en la gastritis. Lo que se da en la gastritis o en los cuadros de dispepsia es que el paciente come, pero después que come se distiende o se llena de gases. Pero él sigue comiendo, ¿no? Y incluso en la gastritis, en algunos casos o en gran parte de ellos, es cuando el paciente come, siente alivio de los síntomas. ¿Por qué? Porque disminuye la secreción del ácido. Pero no pasa lo que es llenura precoz, porque la llenura precoz es disminuir de su ingesta habitual, notablemente. Por ejemplo, si yo comía un plato, como ya la tercera parte, porque siento que me lleno, a pesar de tener hambre. Entonces, existen tres patrones clínicos usuales. El más común es el paciente que nos llega con síntomas que no son precisos, es insidioso, ¿no? Aquel que le dice que, bueno, que tiene por ahí un dolor en epigastrio que le puede confundir con un cuadro de gastritis normal o una dispepsia, que hay un poco de pérdida ponderal, pero tampoco le cuantifica, o aquel que llega y en sus exámenes de laboratorio usted encuentra anemia, ¿no? Según el patrón, sea mujer o varón. Aquel paciente que cursa con cuadro obstructivo es aquel que llega por vómitos, ¿no? Cuadro obstructivo, y sobre todo dice que tiene disfagia, es decir, que tiene dolor al deglutir los alimentos. Usualmente esto se da cuando el cáncer gástrico es bien, es proximal la lesión. Entonces es un cuadro obstructivo, dice degluto y me duele. Y el otro tipo, que es el que llega a nuestra consulta, es historia de dispepsia, pirosis y regurgitación, ¿no? Que nos hace confundir a veces el diagnóstico. Y hay otros síntomas que ya son los síntomas floreados cuando el paciente ya está venido a menos, es la caquexia, podemos palpar masas a nivel del abdomen o hay signos de metástasis, ¿no? En el examen podemos ver que hay matidez en los flancos, que nos indicaría que había líquido libre en el peritoneo. Podemos encontrar la famosa adenopatía clavicular, que es el ganglio de Virchow, que nos indica que puede haber un cáncer gástrico, que haya una adenopatía axilar izquierda, que haya nódulos a nivel umbilical, que al examen podamos palpar el borde hepático porque probablemente hay infiltración hepática, o que podamos hacer el examen y el paciente también nos dice que palpa algo a nivel del recto y puede haber una masa en el tracto rectal, que también se ha descrito, que es el nódulo de Blummer, o puede haber aquel paciente que tiene cáncer gástrico y que, sobre todo en mujeres, esto se da en mujeres que metastizan, mujeres jóvenes que metastizan a lo que es ovario. Entonces, o a veces llega por un examen ginecológico y tiene por allí ovarios aumentos de tamaño. Y si usted comienza a preguntarle al paciente de qué es lo que tiene, y le dicen que también tiene molestias al pasar los alimentos, ha bajado de peso últimamente. Entonces, el tumor de Krukenberg, que se da tanto gástrico como a nivel de ovarios. Lo vemos usualmente en mujeres jóvenes y el pronóstico es muy malo. Ahora, el diagnóstico del cáncer gástrico depende de varias cosas, como vemos aquí. Sobre todo determinamos la localización y el examen que va a la vanguardia y que siempre determina lo que es la localización del cáncer, incluso determina los márgenes hacia dónde va, es la endoscopía. En casos que la endoscopía no nos ayude, podemos aún usar la radiografía de esófago y estómago contrastada para determinar el tamaño de la infiltración. Usamos otros estudios como la tomografía y la endosonografía, que la vamos a ver más adelante. Y para determinar la presencia de metástasis puede ser una radiografía de tórax o una tomografía, mejor aún, tóraco-abdominopélvica, o poder usar otros estudios como el PET scan, que vamos a hablar brevemente de él, o usar la laparoscopía diagnóstica, que ya es una exploración quirúrgica, ¿no? Cuando nuestros datos no son contributorios con otros tipos de exámenes. Veamos el diagnóstico. Aquí en esta imagen, si nos ponemos a ver detenidamente, esto es una mucosa normal, pero aquí vemos que hay una sobreelevación del estómago, que va así, ¿no? Más o menos. Entonces, este es un cáncer gástrico temprano. Que si hacemos una endoscopía rápido, si no destendemos bien el estómago o el paciente no nos colabora, quizás no la podemos determinar o podemos pasarla de alto. Este es un cáncer gástrico avanzado. Bueno, cualquiera lo vería, ¿no? Está sangrando, está ulcerado, es una lesión grande, ¿no? Y entonces es más fácil de diagnosticar. Entonces la premisa es que nosotros diagnostiquemos esto, cáncer gástrico temprano.
Entonces el cáncer gástrico tiene localizaciones, tiene zonas donde le gusta ubicarse. Este es el estómago. Vemos el estómago, esta es la parte del fondo del estómago, este finalmente es el cuerpo y la parte distal es el antro. Entonces, el 50-60% de los cánceres gástricos son antropilóricos, que quiere decir que están ubicados en esta zona, en la parte distal del estómago. El 25% se está ubicado en el cardias, que es la unión esófago-gástrica, están ubicados en la parte proximal. Y el resto, que ya es menos, está ubicado a nivel del cuerpo o a nivel del fondo. Dentro del estómago, el estómago tiene partes como el fondo, el cuerpo, el antro y tiene curvaturas, ¿no? Que no es difícil de aprender. Esto es la curvatura menor, que es esta de aquí, que es más chiquita, y esta es la curvatura mayor. Y al cáncer le gusta la curvatura menor, que es el 40% de los cánceres. Y la curvatura mayor suele en un 12% o menos incluso. Entonces el cáncer gástrico es más frecuente en curvatura menor y en región antropilórica, en la parte distal. Bien. Entonces, si nos vamos a ver la morfología, hemos visto que el cáncer gástrico, bueno, es más común en la parte antropilórica y esa curvatura menor. Y dentro de lo que es la morfología, el cáncer gástrico puede ser precoz, que es el cáncer gástrico temprano, o el cáncer gástrico avanzado o adenocarcinoma avanzado. Dentro de lo que es precoz es aquel que está confinado a la mucosa y a la submucosa, independientemente de lo que presente ausencia de metástasis o no ganglionares. Y el carcinoma avanzado es aquel que infiltra al menos la pared muscular. Ahora, el estómago está dividido: mucosa, submucosa, capa muscular, serosa y esas son las capas principales del estómago. El cáncer gástrico precoz es aquel que solo ocupa mucosa y submucosa, no ocupaba nada de muscular. Ya una vez que infiltra muscular es un carcinoma avanzado. Entonces existen algunas clasificaciones que a nosotros nos ayudan desde que el médico gastroenterólogo hace una endoscopía. Entonces existen clasificaciones, sobre todo estas clasificaciones se han dado a través de los grupos japoneses. Existe una clasificación macroscópica del cáncer gástrico temprano o incipiente y existe una clasificación macroscópica del cáncer gástrico avanzado. Entonces en la endoscopía nosotros a veces, cuando miran algún informe de nosotros, podemos decir cáncer gástrico temprano, es decir que es una lesión pequeña y a nosotros nos parece que sí es cáncer por las características. Entonces nosotros lo clasificamos. Esta es una forma de cómo clasificarla, ¿no? Un cáncer tipo pólipo, ¿no? Sin embargo, hay algunos cambios en la mucosa. Es un pólipo plano, ¿no? Totalmente plano aquí, o un pólipo que ya está, una lesión que ya está un poco excavada. Y existe la clasificación del cáncer gástrico avanzado, que son lesiones macroscópicas, notablemente que son más grandes de tamaños, que ocupan mayor parte del estómago y pueden clasificarse desde una masa, que solo fuera una lesión grande, hasta lesiones ulcerativas o infiltrantes, que infiltran toda la parte más allá de la submucosa, como os he dicho inicialmente. Existe otro examen que, si bien la endoscopía es ahora de rutina, casi la gran parte de los hospitales cuenta con un servicio de endoscopía, los encontramos en los servicios privados. ¿Existe aún algún papel para el rol de la radiografía de esófago contrastada? Sí, es un examen útil, aún los utilizamos. Sobre todo nos determina el engrosamiento asociado a fibrosis e hipertrofia muscular, que podemos ver en una radiografía de estómago. Por ejemplo, esta es una radiografía de estómago. Como vemos, el diámetro está disminuido del estómago, está como tubular. Normalmente el estómago forma la cámara gástrica, ¿no? Igual como lo vemos en las imágenes anteriores. Aquí vemos que está tubular, que nos dice que está infiltrado por algo, ¿no? Y podemos ver que aquí no capta el contraste de manera regular, es difusa. Entonces, aún así nos permite ver la mucosa, vemos que está aplanada y se asocia frecuentemente que no podemos usar esta radiografía. Es que cuando la endoscopía, si ustedes ven aquí, esta endoscopía aparentemente parece normal, pero cuando nosotros entramos con la endoscopía, echamos aire para que el estómago se nos distienda, porque el aire es como un saquito que está cerrado. Entonces lo que hacemos es distenderlo para mirarlo. Entonces, ¿qué pasa en algunos casos que nosotros le llamamos linitis plástica? Significa que hay infiltración de todas las capas del estómago. Es que esto no se distienda. Entonces se ve así como tubular. Incluso el tomar biopsias, las biopsias pueden salir negativas y no significa que no tenga cáncer el paciente.
Y allí nos ayudan otros estudios de imagen como la radiografía contrastada, como esta, que vemos que el estómago está disminuido en su diámetro, está tubular y aquí hay zonas de captación irregular de contraste. ¿Bien? La otra parte para determinar el diagnóstico del cáncer gástrico es determinar el tamaño o la infiltración del cáncer gástrico. Entonces ahí ya no solo nos basta de la endoscopía, hay que hacer uso de otros tipos de exámenes. Dentro de ellos, el más usado es dentro de los exámenes de imagen está la tomografía computarizada. Es una técnica, como bien sabemos, está en plena uso. Todo el mundo, ahora en casi todas las ciudades hay un tomógrafo. Es una técnica que utiliza radiaciones ionizantes. Es de utilidad porque nos permite ver extensión locorregional. ¿Qué implica eso? Ver si hay invasión de órganos vecinos, si hay adenopatías asociadas o si hay lesiones a distancias en otros órganos que no sea el estómago. Al estómago le encanta metastasizar o el sitio más frecuente es a nivel hepático, entonces sí podemos encontrar lesiones a nivel hepático. Le permite identificar lesiones de acuerdo a su tamaño, determinarnos las masas, qué tamaño tienen aproximadamente. Es fundamental que para una tomografía sea buena, se haga una buena distensión gástrica, que quiere decir que al paciente se le haga beber contraste bioral aparte del contraste que le ponen vía endovenosa para determinar bien las paredes gástricas. Siempre que el paciente, como ponemos aquí, tolere bien la solución contrastada. Hay pacientes que ya no toleran, entonces el examen por ahí para ver las capas del estómago no va a ser tan efectivo. Y evitar con la distensión correcta la presencia de falsos positivos, es decir, que no nos ayude en la parte de la distensión. Estas son algunas imágenes. Esta es la parte de un corte de una tomografía y esta es la parte del estómago, ¿no? Que es aquí, que está un poco infiltrado, y esto es un estómago aparentemente normal. ¿Qué más nos permite la tomografía? Nos permite ver sobre todo adenopatías, que haya ganglios mayores a 1 centímetro, porque un ganglio normal es aquel menor de 10 milímetros, si tiene más de 1 centímetro, es altamente sospechoso que haya infiltración también a nivel de adenopatías. Detectar sobre todo la estadificación. Como veremos más adelante, hay una clasificación de TNM que sobre todo clasifica todos los tipos de cánceres y en la cual se evalúa la profundidad del cáncer y si no hay infiltración de cuántos ganglios y si hay compromiso a distancias o no. Entonces, dentro de la tomografía, si bien es un estudio útil, que como mencionaba nos va a permitir ver adenopatías y metástasis, hay algunas desventajas. Las desventajas, sobre todo, como les mencioné, no permite demostrar la arquitectura de la pared gástrica en sí, así no nos va a delimitar, ¿no?, las paredes, cómo está, porque todo va a depender que la distensión sea adecuada y si el paciente ha bebido o no el contraste oral. No estima la profundidad de la invasión parietal, es decir, hasta dónde llega el tumor, y no permite valorar adenopatías menores de 1 centímetro. A veces hay adenopatías tan pequeñas que sí están infiltradas o invadidas. Y puede sobreestimar lesiones al sugerir que hay invasión a órganos vecinos cuando no hay mucho órgano adiposo en el paciente, porque ahí juntan entre los dos órganos. Entonces esto es una imagen, ¿no? Estas son imágenes de tomografía. Esto es un estómago, una pared gástrica normal. Como ve, se distiende y esta es la capa de aire que normalmente se forma. Lo vemos tanto en tomografía como en radiografía. Y aquí vemos una masa, ¿no?, que es evidente que capta contraste, es una masa polipoidea. Acá hay otras imágenes, hay unas imágenes que hay infiltración a nivel gástrico aquí y aquí también lo podemos ver en la parte de arriba. Esta imagen nos ve que un estómago que está disminuido en su diámetro, está pequeñito. Como hemos visto en las imágenes anteriores, el estómago se distiende, ¿no?, cuando se llena de contraste. Y este está pequeñito, está reducido este estómago. Y la misma imagen la podemos ver aquí. Es un estómago que está infiltrado en su totalidad. Entonces, la tomografía nos va a permitir ver las adenopatías, aquellas que están a nivel perigástrico, que están en el retroperitoneo o que están más alejadas, como en el hilo esplénico o en el hepático. Nos permite evaluar carcinomatosis peritoneal, si hay presencia de líquido o no en cavidad, si hay engrosamiento de esta parietal, de este peritoneo y la presencia de metástasis hepática sobre todo. Entonces, es una tomografía, como vemos en esta imagen. Aquí no se ve tan bien, aquí sí se ve que hay invasión del peritoneo, hay unos nódulos en el peritoneo. Para eso también nos ayuda. Y aquí es evidente que hay metástasis hepática, ¿no? Son lesiones grandes, aquí hay otra y aquí hay lesiones más pequeñitas, que captan contraste, ¿no? Se vuelven de manera difusa.
Existe otro examen que también se hace por vía endoscópica, que es la ecoendoscopía. Es un examen que, igual que un endoscopio, tiene un traductor en la parte distal del endoscopio que capta la parte ecográfica, que es la ecoendoscopía es una ecografía del estómago. ¿Por qué es importante este estudio? Es un estudio que solo lo tienen en algunas ciudades, lo tiene Arequipa y Lima. Aquí todavía no tenemos ningún sistema de ecoendoscopía, pero es un método útil que no utiliza radiaciones, porque es como una ecografía, no utiliza ningún tipo de radiación, y valora la extensión tumoral de la pared gástrica. Nos dice hasta dónde está invadido el estómago. Es un examen que se está utilizando ya de rutina, sobre todo para evaluar en pacientes con cáncer gástrico precoz. Nos permite evaluar los ganglios linfáticos adyacentes y nos permite ver alguna invasión de órganos vecinos. Lo bueno de esto es que permite detectar lesiones tan pequeñitas como hasta de 5 milímetros. Es decir, lesiones de menor tamaño pueden ser detectadas a través de la ecoendoscopía. Las desventajas es que a veces es difícil diferenciar en lo que es entre un compromiso inflamatorio o que hay un compromiso a nivel neoplásico. No aporta datos de la naturaleza de la lesión y del tipo histológico, y en general sobreestima la profundidad de la invasión, pero es un examen útil que permite sobre todo ver el compromiso ganglionar y que no le produce ningún fastidio al paciente, no hay ningún tipo de radiación en él. Esto es una ecoendoscopía, como ven, parece como si fuera una ecografía, es una ecografía del estómago, donde por ejemplo aquí vemos que hay una infiltración a nivel del estómago, ¿no? Y aquí también se ve que hay una disrupción de las capas del estómago. Bien. Existen dentro de lo que es el diagnóstico otros exámenes de imágenes que nos permiten ver la invasión a distancia. Dentro de ello tenemos el PET scan o el PET-CT y la laparoscopía diagnóstica. Bueno, el PET-CT no es más que una tomografía, pero por emisión de positrones. Como verán, las imágenes son totalmente diferentes. Aquí mezclan la parte de lo que es la parte nuclear, de medicina nuclear y tomografía. Tiene una alta especificidad, casi del 92%, comparada con la tomografía, que solo es un 62%, para la detección de compromiso local de ganglios linfáticos. No se recomienda para usarla de forma rutinaria para la estratificación preoperatoria, porque es un examen caro, ¿no? Costoso. Entonces sí lo usamos en aquellos pacientes que, por ejemplo, que tenemos sospecha que hay invasión o no ganglionar. Nos queda por ahí la duda que un ganglio de 10 milímetros o menor que ese está o no invadido, porque de acuerdo a ello va a determinar el acto quirúrgico. Entonces en ello sí podemos hacer el PET-CT. Hay en Perú, sí, hay en Lima, sí se hace. Aquí en La Libertad no hay. En Lima sí se hace, hay PET-CT ya. El otro examen es la laparoscopía. La laparoscopía es un examen, una visualización directa por un laparoscopio, ¿no? Lo hacen los cirujanos. Es una visión directa del estómago. Entonces, muchas de las veces tenemos un paciente que tenemos una sospecha de cáncer gástrico. Aparentemente en todo sale negativo, ¿no? Es decir, el compromiso más allá de estómago. Y esta laparoscopía es una visión directa que nos permitirá ver si es que hay invasión o no ganglionar. Entonces es una adecuada para evaluar la metástasis peritoneal, si hay compromiso en peritoneo, y detectar aquellas lesiones que no se han observado en la tomografía, si hay compromiso o no de adenopatías. Las metástasis a distancia, es decir, a distancia de que son a nivel perigástrico, se detectan más o menos en un 25 a 35% de los pacientes a través de este método, sobre todo en aquellos tumores pobremente diferenciados o aquellos que están en la unión gastroesofágica. Tiene limitaciones en detectar lo que es metástasis hepáticas, para eso nos sirve más la tomografía. En lo que es evaluación a veces de los ganglios perigástricos o retroperitoneales por la ubicación de estas lesiones, o cuando no se cuenta con un traductor ecográfico para la laparoscopía. Esas son técnicas ya sobre todo lo que es la laparo. Finalmente, cuando hemos hecho una endoscopía a un paciente, le hemos hecho luego la estadificación, tomografía, o en el caso que hemos tenido que necesitar otro tipo de examen como el PET-CT, podemos estadiar a nuestro paciente y de acuerdo a ello ver qué le vamos a ofrecer. La estadificación que se usa es la TNM. ¿Qué significa T? T evalúa la afectación transmural, cuántas capas están invadidas. La N implica la afectación de ganglios linfáticos, viene de nódulos N. Y la M implica si hay metástasis o no. Entonces, de acuerdo a ello, existe una clasificación, ¿no? Que va desde el estadio 0, que
que sería un cáncer in situ, hasta el estadio clínico 4, ¿no? Entonces en T, por ejemplo, ponen aquí, T1 es aquel que invade solo la lámina propia o su mucosa. Estamos hablando hasta ahí de un cáncer precoz. Y el T2 es aquel que ya invade la capa muscular propia. A partir de T2 estamos hablando de un cáncer avanzado, ya ha invadido la parte de la muscular. T3 a la subserosa y T4 es aquel que perfora la serosa, va mucho más allá de que la serosa. El N implica cuántos ganglios regionales están afectados. Por ejemplo, si usted no está afectado a ningún ganglio es 0, si está afectado hasta 2 ganglios es N1, si está afectado hasta 6 ganglios es N2 y N3 finalmente si es que está afectado más de 15 ganglios. Si hay presencia o no de metástasis será M0, si no hay metástasis a distancia, se ha hecho la tomografía y todo y no vemos metástasis, y M1 si hay presencia de metástasis a distancia. Entonces, esta clasificación es útil porque prácticamente une todos los exámenes que hemos hecho y nos dice en dónde está ubicado nuestro paciente y qué le vamos a ofrecer. Entonces, este es un algoritmo donde se dice que el paciente, primero se le hace la anamnesis, hacemos la exploración física, hacemos ahí la endoscopía, si tenemos que usar de otro examen utilizaremos una radiografía de esófago contrastado. Tenemos finalmente aquel paciente que solo se queda en T1, como mencioné, es aquel paciente con cáncer gástrico precoz, que solo hay invasión hasta la submucosa. Incluso si solo hay invasión o compromiso de la mucosa, tiene el chance de que hagamos una resección endoscópica de la mucosa, que se hace por vía endoscópica, es decir, el paciente no tiene el tiempo que se utiliza para hacer una resección endoscópica es menor que una cirugía y los riesgos también son menores y tienen un buen pronóstico. Si aquel paciente sigue siendo un cáncer gástrico precoz, pero ya tiene invasión de la submucosa, quizás se beneficia de otro tratamiento como es una resección primaria y solo se hace una linfadenectomía de una parte de los ganglios que están alrededor. Si tenemos un cáncer gástrico que ya es de T2 a T4, estamos hablando de un cáncer gástrico avanzado. Ya no estamos hablando de cáncer gástrico precoz. Y depende que el compromiso ganglionar o que haya presencia o no de metástasis, en qué estadio lo ubiquemos, ¿no? Si es que solo es tributario de recibir quimioterapia o solo va a recibir cirugía y quimioterapia paliativa. Entonces, hay una opción que es útil y que ya se usa, que es la resección endoscópica, que se hace por vía endoscopía. Es en aquellas lesiones confinadas a la mucosa o a la submucosa superficial sin afectación linfática, que no hay afectación de ganglios. El tamaño usualmente que utilizamos como parámetro es una lesión menor de 2 centímetros. Si la lesión es elevada, es decir, que si está abultada como un pólipo, o si aquella lesión que es media plana o que está deprimida, usamos usualmente esta vía endoscópica si la lesión es menor de 1 centímetro. Sobre todo hay que tener en cuenta que no haya ausencia de cáncer gástrico o de otro tipo de cáncer en otro lado, es decir, que solo está confinado a ese lado. Nos hemos asegurado que no hay cáncer en otro lado, entonces este es tributario de un tratamiento endoscópico. Y que histológicamente, cuando el patólogo nos da la histología, es un tipo de cáncer bien diferenciado, como que hemos hablado del tipo intestinal. La otra opción es la resección quirúrgica, que va en la mayoría de pacientes, ¿no? Es un tratamiento del cáncer gástrico en los tumores resecables. Sigue siendo fundamentalmente quirúrgico. La cirugía es la cura para el cáncer gástrico. Entonces, la cirugía siempre con intención curativa consiste en la resección del tumor con márgenes de seguridad suficientes. ¿Y qué estamos hablando? En aquel cáncer bien diferenciado, como es el tipo intestinal, márgenes de 4 centímetros. Y en aquel cáncer no bien diferenciado difuso, con márgenes de 8 centímetros. Y la disección de ganglios a los que drena el tumor. Es decir, todos los ganglios que estén comprometidos tienen que drenarse y se dan por cadenas de ganglios, ¿no? De 1, de 2 o de 3. Y si es preciso, a veces hay que hacer la extirpación de órganos vecinos afectos, ¿no? A veces hay que retirar parte de páncreas, a veces parte de vaso, eso dependerá del tipo de la cirugía. El tratamiento adyuvante, que sí quiere decir el tratamiento concomitante a la cirugía, que estamos hablando sobre todo de quimioterapia, ha mejorado la supervivencia de los pacientes a 5 años, ¿no? Hay varios estudios ya y que nos garantiza que la supervivencia mejora hasta en un 75%. Entonces, en el cáncer gástrico precoz, en estadio precoz, con resección curativa,
mientras que es inferior al 30% si hay afectación ya ganglionar. La alta tasa de mortalidad refleja la prevalencia de tumores avanzados en el momento del diagnóstico y la necesidad de buscar tratamiento adyuvante que mejore el pronóstico de la enfermedad. Todo el tratamiento adyuvante que la quimio busca que el pronóstico del paciente sea mejor, y se ha demostrado en varios estudios que es así. Entonces existe la quimioterapia adyuvante, la neoadyuvante y la neoadyuvante. Entonces, ¿qué significa cada una de ellas? La adyuvante es aquella que se da junto con la cirugía o después de la cirugía. Produce una disminución del riesgo de mortalidad de más o menos un 17 al 20%. Es aquella quimio que la damos después del tratamiento quirúrgico. La quimioterapia neoadyuvante significa que le damos quimioterapia al paciente antes del inicio del tratamiento quirúrgico. Entonces, la inclusión de la quimioterapia previa a la intervención tiene el respaldo de dos metaanálisis de dos estudios europeos que se obtuvieron buenos resultados en estos dos estudios, ¿no? El mayor ensayo es el ensayo europeo, el británico MAGI 53, en el cual se demostró una mejoría de la supervivencia a los 5 años del 23 al 36% en los pacientes que recibieron quimioterapia antes del tratamiento quirúrgico. El otro esquema de tratamiento es la quimiorradioterapia, es decir, combinamos quimioterapia más radioterapia antes de las cirugías, también sigue siendo neoadyuvante. Y aún los ensayos no han llegado a la fase 3, siguen en estudio, por lo que no se puede establecer resultados concluyentes. Es decir, se pueden dar en algunos pacientes, pero todavía del todo no es concluyente. Bien. Entonces, ¿qué hacemos en el que el paciente que tiene un cáncer gástrico avanzado, está en estadio clínico 4, qué le podemos ofrecer? Sobre todo, hay opciones terapéuticas que lo que van a evitar es la progresión local de la enfermedad y sobre todo mejorar la calidad de vida del paciente. Dentro de ellos tenemos la resección quirúrgica paliativa. Esta resección quirúrgica paliativa es la gastrectomía, retirar el estómago, sobre todo por alivio del dolor, o aquel paciente que viene por hemorragia digestiva en varias oportunidades, que incluso endoscópicamente no le podemos ofrecer nada, o aquel paciente que viene por un cuadro obstructivo. Entonces ofrecemos la gastrectomía, pero como resección quirúrgica paliativa. Hay que tener en cuenta que lo que nos dirán los cirujanos para entrar a cualquier resección quirúrgica paliativa es que no haya compromiso aún del peritoneo. Porque cuando hay compromiso del peritoneo hay presencia de ascitis, y el corte que se haga el paciente no van a cerrar las lesiones, las cicatrices, entonces no entran a cirugía. El otro que podemos usar es colocar prótesis endoscópicas, que se ponen por vía endoscópica para mantener la alimentación del paciente, sobre todo aquellos pacientes que tienen algunos síntomas obstructivos. Por ejemplo, aquel paciente que tiene una lesión a nivel del cardio, entre la unión del esófago y el estómago, se pueden colocar algunas prótesis para que simulen la luz del esófago y por ahí pueda seguir pasando los alimentos y se puedan seguir alimentando. La otra técnica paliativa local es la radioterapia. La radioterapia permite el control de la hemorragia en aquellos pacientes en los que no podemos controlar, sobre todo en dosis bajas de radiación. Mientras que para síntomas obstructivos serán necesarias dosis mayores que se asocian a efectos secundarios. Es decir, la radioterapia también va a tener sus efectos, ¿no?, sobre el paciente. Entonces, para terminar, como vemos, que es la supervivencia del paciente de cáncer gástrico dependerá de la infiltración. Como he mencionado, T1 sigue siendo un cáncer gástrico precoz, que es solo invasión de su mucosa. T2, que es lo que es muscular. T3 en serosa y T4 es que ya ha perforado la serosa o ha invadido órganos vecinos. Entonces, esto es más o menos lo que es la supervivencia del cáncer gástrico. Aquel paciente, supervivencia de 5 años, ¿no? Aquel paciente con cáncer gástrico que solo está confinado a la mucosa, su supervivencia es altísima, ¿no? Puede llegar hasta el 99%. Prácticamente el paciente se cura, ¿no?, por completo. Aquel paciente que solo hay invasión de la submucosa, la supervivencia puede llegar hasta el 93%. Esto sí diagnosticamos al paciente en cáncer gástrico incipiente. Si el paciente ya tiene un cáncer gástrico avanzado, estamos hablando de un T3, que es el intermedio, que hay invasión de la serosa, puede llegar la supervivencia hasta un 70%, ¿no?, siendo buenos. Mientras que es un cáncer gástrico avanzado, la supervivencia a 5 años solo será del 20%. Es decir, la supervivencia es poca. Entonces, para esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sobre todo, tomar medidas preventivas para el cáncer gástrico. Si tenemos algún familiar con cáncer gástrico o antecedentes por ahí en la familia, hacernos un despistaje precoz. Se dice que
todo paciente, tenga o no tenga molestias gástricas, a partir de los 40 años debería hacerse una endoscopía, tenga o no tenga molestias. Si el paciente tiene molestias gástricas, se las hará antes, o si tiene el antecedente de un familiar con cáncer gástrico que falleció antes de los 40 años, el familiar tendrá que hacérselo 10 años antes desde que apareció el primer caso. Por ejemplo, si tenemos un familiar que tuvo cáncer gástrico a los 40 años, nosotros deberíamos hacernos endoscopía a los 30 años. Claro, es que igual hay componente genético, igual. Entonces, en ese caso, como es a partir de los 40 años, tengamos o no molestias o tengamos o no familiares con cáncer, deberíamos hacernos a los 40 años sí o sí. Y el screening es cada 5 años. Sí, póngase, yo nunca tuve, no tengo molestias, pero tengo 35 años y tuve un familiar que falleció a los 40 años de cáncer gástrico. Fue joven, antes de la edad de despistaje. Entonces nosotros empezamos a buscar el cáncer, como hemos visto el tiempo de evolución, 10 años antes. Entonces, ¿qué quiere decir? En todos los familiares empezamos desde los 30. Empezamos desde los 40. 40. Ujú. Sí, puede ser. Y entonces todos sus familiares están obligados a hacerse endoscopía a partir de los 40 años. También están obligados, porque el componente genético es fuerte. Como vemos en todos los estudios, siempre hay un componente genético. Más los estilos de vida que lleve, entonces aumenta la probabilidad de tener cáncer gástrico. Entonces, sí, hay que despistar. ¿Ya? Eso es todo para terminar. Sí. Es que el omeprazol, dentro de sus efectos secundarios está la formación de pólipos. Ahora, no todos los pacientes lo van a hacer, ¿no? Forman estos pólipos, pero son pequeños, siguen siendo pólipos benignos. Lo que pasa es que hay pacientes, bueno, yo siempre les digo a los pacientes con gastritis tienen periodos, ¿no? Hay periodos que ellos están asintomáticos. Sin embargo, a veces tienen miedo de dejar los inhibidores de bomba de protones. Entonces hay pacientes que toman 2 o 5 años. Dentro de los efectos secundarios está la formación de pólipos hiperplásticos. Es como hay una regeneración. Mm, Lo ideal es que se dé por tiempos, ¿no? Es decir, por ciclos cortos. Por ejemplo, le demos por ejemplo, unos 2 a 3 meses. Calma las molestias, si los controlas con otros medicamentos y luego le das otra vez cuando se exacerban los síntomas. Ahora hay pacientes que nunca podemos retirarle los inhibidores de bomba de protones. Es decir, que apenas usted le retira el inhibidor, comienzan otra vez con los síntomas. Y en ellos tenemos que continuar porque mayores son los beneficios, ¿no? que las desventajas. Sí, eso ya tenemos que evaluar en cada paciente. Nosotros ya la ranitidina casi ni la usamos. La usamos solo en algunos casos. Lo que pasa es que la retina el inhibidor de bomba de protones actúa justamente, dice, en la bomba, ¿no? En la que genera el sodio y cloro. Entonces, lo que hace es que la acción sea mucho más directa, mientras que la ranitidina es diferente en la acción. Entonces nosotros usamos ahora, de inhibidor de bombas tenemos varios, desde el omeprazol, que es el más básico, hasta inhibidores que tenemos ya el último, el deslanzoprazol. Así que ya ha habido varios y ha habido mejoras también en el uso de los inhibidores de bomba. Ujú. Muy bien. Así. En mañanas, claro. El inhibidor de bomba actúa en medio ácido. Entonces, la mayor forma que haya medio ácido es antes del desayuno, cuando nosotros recién levantamos porque no hay nada de alimentos. Y la otra forma, a veces lo damos media hora antes del desayuno y en otros pacientes a veces utilizamos doble dosis. Utilizamos media hora antes del desayuno y utilizamos media hora antes de la cena, porque se supone que no hemos comido nada tampoco antes de la cena. Entonces sigue siendo el medio ácido, donde le gusta activarse. Bien.